Muy buenos días, agradecemos enormemente por su puntualidad y les recordamos muy respetuosamente la importancia de poner en modo silencio sus celulares y demás dispositivos móviles, pues todo esto con el fin de no interrumpir con el desarrollo del evento. Gracias por acompañarnos y también les quiero reiterar la invitación para participar activamente en las redes sociales con el hashtag #7transporteandy. Muy bien, no siendo más, vamos a dar inicio a nuestra agenda académica del día de hoy con el panel El modelo empresarial para el transporte. Así es que invitamos a nuestros panelistas, el doctor Álvaro Molina, asesor empresarial y gremial, el doctor Daniel Ortega, ex superintendente delegado de transporte, también nos acompaña el doctor Armando Cuellar, gerente de Comotor, y el doctor Mario Lozano, presidente de la Junta Directiva de la Cámara de Transporte de la ANDI, quien además será el moderador de este panel. Sin más preámbulos, damos inicio. Gracias. ¿Listo? Bueno, muy buenos días a todos. Vamos a comenzar la mañana de hoy con un panel que hemos llamado el modelo empresarial del transporte, y me acompañan Daniel Ortega, ex superintendente de Puertos y Transportes, Álvaro Molina, asesor, y yo creo que en unos breves momentos nos estará acompañando Armando Cuellar, que es el gerente general del grupo empresarial Comotor. En este primer panel quería poner en reflexión un poco, no solo a los panelistas, sino a nuestros asistentes hoy, sobre esta primera lámina que estaba investigando en estos días, y estadísticas mundiales me mostraron que el 90% de los gerentes no cuestionan el modelo de negocio de sus empresas. Me llamó mucho la atención porque esto es una estadística en Latinoamérica y en el mundo. Y uno ve, por ejemplo, entonces hay un 10% de gerentes que verdaderamente retan el negocio, retan su modelo empresarial, la forma en cómo hacen las cosas, y uno tiene ejemplos en el mundo, modelos como Google, Facebook, Apple y muchos otros negocios. Entonces, como la primera reflexión que yo hago, invito a Daniel y a Álvaro, ¿por qué puede estar pasando esto? ¿Por qué el gran porcentaje de las gerencias de las empresas, de las compañías, independiente del sector, ya sea transporte, agrícola, cualquier tipo de negocios, no cuestionan el modelo de negocios? Álvaro. Muy bien, realmente lo que ocurre es que se tiene poca conciencia de lo que está ocurriendo en el mundo. Si hay acaso uno de los sectores que más problemas está teniendo, porque el piso se movió, es el transporte. Y realmente ayer, escuchando aquí al doctor Daniel y a las otras interesantísimas conferencias que deberían invitar a la gerencia, que está muy conforme con lo que tiene, a reflexionar sobre la tarea de lo que debe ser un nuevo gerente para las empresas de transporte. Hoy en día el perfil del nuevo gerente es un perfil alto, tiene que entender los cambios digitales que se están haciendo. Bill Gates decía que en este siglo XXI existirían dos tipos de empresas: la empresa que ingresó al mundo digital y las que desaparecieron. Entonces, ese tipo de cosas los tiene que llevar a una reflexión de decir, sí, hay muchos problemas. Ayer aquí el doctor Daniel hacía una referencia sobre todo lo normativo, sobre todo lo demás, sobre el modelo de negocios que hay, sobre lo que se tiene y demás, y llegó a una conclusión: ¿es mejor? Echemos todo eso a la basura. Y en eso están en este momento, pero al decir echemos todo esto a la basura, es que se tienen que cambiar muchos paradigmas que tienen las gerencias de transporte. La gerencia de transporte es hoy otra cosa. La gerencia de transporte tiene que abrirle el espacio a la academia, tienen que abrirle el espacio a gerentes capacitados. Los gerentes tradicionales pueden formar excelentes, pero muy excelentes juntas directivas,
pero entender el nuevo idioma del marketing, entender el nuevo idioma de los desarrollos tecnológicos, participar en eso incluye tener conocimientos sólidos en los temas de la Big Data, de la minería de datos, del nuevo idioma del marketing, que es muy distinto al que aprendimos en la universidad, bien distinto. Ayer se hicieron referencia a varias frases de esas que llamamos de cajón, pero que vienen, yo traje la mía, pegándome aquí del doctor Daniel también. En estos días se publicó un artículo en la Silla Vacía sobre la problemática de Uber, y entonces, de la cual ojalá tengamos tiempo para hablarlo. Entonces decía el titular: Einstein tenía razón, somos unos brutos. Y hacía referencia a Einstein en el siguiente sentido, que decía: ningún problema puede ser resuelto con el mismo nivel de conciencia con que se creó. O sea, los problemas que tenemos ahorita en el transporte no pueden ser resueltos tal y como creamos las empresas, tal y como se están manejando las empresas, que en Colombia, digámonos la verdad, son empresas tradicionales, familiares, de poca apertura, muy conformes con lo que se tiene cuando el cuando el piso se está moviendo. Entonces, la reflexión es esa: tenemos que tener gerentes, una nueva gerencia, una nueva gobernabilidad de las empresas a través de las juntas directivas, para aprovechar esa experiencia de muchos años, pero hay que abrirle el espacio a la academia. Necesariamente hay que tener nuevos gerentes que tengan conocimientos, muy buenos conocimientos de lo que es fundamentalmente el manejo financiero. Son financieros para el transporte, son marketing para el transporte, son recursos humanos para el transporte, y tiene que ver con todas las relaciones que se tienen que ver con el transporte, que hoy cambió de nombre. Inclusive en su negocio el transporte le cambió de nombre. El concepto básico de transporte que tenemos en las normas y que tenemos entonces, que es llevar a una persona o algo de un punto A a un punto B en unas condiciones. Esa es la definición de transporte. Hoy no. Su negocio hoy no se llama transporte, se llama movilidad, y eso implica unos conocimientos logísticos, e implica una serie de cosas muy complejas. Mire, voy a atreverme a decir, menos mal que Lupani no está por aquí, pero lo voy a decir, ojalá que no salga de Bogotá, pero considero que las modalidades de transporte como están montadas no funcionan. Hoy, para las realidades nuevas, no funcionan. La nueva realidad del transporte implicaría optimizar las flotas. ¿Qué sentido tiene tener una modalidad de transporte especial y una de transporte intermunicipal canibalizando entre sí, pudiendo reunir y pudiendo llenar los buses a través de lo que tenemos que aprender del sistema aéreo? Si yo quiero volar, ahora que tenemos nuestros amigos peruanos aquí, de aquí a Lima, quiero volar barato, tengo que comprar en marzo o en una de esas fechas para poder lograrlo. ¿Por qué no llenar, como ellos llenan los tabacos, que yo lo llamo en una forma ordenada? Van cubriendo costos fijos, van cubriendo otros costos y van llevando hasta que llega un momento en que la tarifa es la máxima. ¿Por qué no llenarlos así? El transporte especial puede ayudarles a llenar los buses y puede llevar sus pasajeros de puerta a puerta. Álvaro, gracias. Tú tocaste algún tema que vamos ahora más adelante a mirar, que es el tema de las juntas directivas y cuál es el rol en el modelo empresarial del transporte. Pero volvamos a la primera reflexión con Daniel. ¿Por qué el 90% de los gerentes no retan ese modelo empresarial? No lo retan en el sector transporte y en otros sectores de la economía. ¿Qué puede estar pasando? Ok, gracias, doctor Lozano. Yo estoy muy identificado con el doctor Álvaro también. Creo que gran parte, miremoslo desde el punto inicial del transporte. Las empresas de transporte, la mayoría de las relevantes o significativas para el país, las que más mueven pasajeros, fíjese que tiene dos condiciones claras. La primera son empresas que históricamente han prestado el servicio, han sido empresas que se han heredado de padre a hijo, cosa que es
muy valiosa además porque hay una transmisión de ese know-how de la actividad, pero al mismo tiempo han sido empresas que han sido exitosas haciendo las cosas de la manera que la vienen haciendo los últimos 30, 40 años. Yo tengo una frase muy respetuosa, pero que me sale del alma, que digo que de los problemas más difíciles que hay es convencer a alguien que haya sido exitoso en la vida. Porque como ha sido exitoso es una persona que solamente le cree a su cabeza, a su manera de pensar, a su manera de hacer las cosas. Y es una persona que le cuesta mucho trabajo llegar y aceptar o analizar lo que es una posición de un tercero. Esa es una realidad que pasa en el transporte y en la mayoría de las actividades económicas del país, ¿no? Yo he tenido la fortuna de hacer emprendimientos de startups y cosas similares, muy tecnológicos, muchos de ellos, y llegar a las juntas directivas de los grandes cacaos viejos de este país a decirle, oiga, venga, sálgase de la caja, sálgase de su zona de confort, mire esta aplicación tecnológica, mire la posibilidad que usted tiene de maximizar sus beneficios, mire la posibilidad que usted tiene de generar bienestar interno a su usuario final. Y eso cuesta mucho trabajo. No lo digo por la edad ni mucho menos, lo digo por el éxito. Cuando una persona ha hecho una manera de hacer las cosas durante 10 o 20 años y eso le ha traído grandes réditos, grandes beneficios, grandes dineros, que a alguien le venga a decir que hay una nueva y mejor manera de hacer eso, le cuesta mucho trabajo. Y si tiene, lo digo, vuelvo y digo con mucho respeto, si tiene unos años encima, todavía más le cuesta. Yo creo que todo se trata de eso. Y yo creo que es el gran reto del siglo XXI, para mí es la frase del siglo XXI y es el pensar fuera de la caja, el out of the box, el de verdad empezar a mirar, hombre, ¿por qué todo tiempo pasado fue mejor? En honor a nuestro querido procurador, no todo tiempo pasado fue mejor, ni el presente, no tenemos la posibilidad de mejorar las cosas, toda actividad humana tiende a mejorar, puede tender a mejorar. Y yo creo que es el mensaje en general. En el transporte tiene una condición adicional y yo aquí quiero meter dos ejemplos, uno el que decía el doctor Álvaro, el de Uber. Uber, más allá de su legalidad, que es un tema que no entramos a discutir en este momento, Uber es salirse de la caja a la hora de ofrecer, mediar y recibir un servicio de transporte individual especial. Pero un ejemplo también que quiero poner del otro lado de esa visión, de ese análisis, son las empresas de transporte de carga. Y yo creo que es una realidad que todos ya sabemos a gritos, doctor Álvaro, doctor Lozano también, y es lo que está pasando y este problema tan grande y tan profundo que tiene el país en materia del comportamiento de los diferentes actores que hacen parte de la cadena logística del transporte de mercancías, es que ninguno se ha atrevido, porque esto es un tema de valentía, de conocimiento, de estudio por supuesto, pero de atreverse a las cosas. Se ha atrevido a evolucionar y a dar un paso tecnológico, por supuesto, que es el primero de todos los eslabones que vienen con la tecnología, es el primer paso que tienen que dar. Y resultado de eso es que ya están apareciendo nuevos operadores o nuevos agentes de ese mercado que lo que han decidido es decir, ¿sabe qué? Un momentico, si usted no quiere cambiar, cambio yo. Correcto. Yo creo que estamos de acuerdo y en el tema del transporte, esas son compañías familiares que por muchas décadas han venido manejando el negocio bajo ese esquema, pero también tenemos ejemplos en Colombia, en nuestro sector, donde también han sido muy innovadoras. Yo creo que el tema de innovación, que lo vamos a hablar más adelante, ha cambiado un poquito ese rol gerencial en las compañías de transporte en Colombia y yo creo que ya estamos empezando a ver un cambio generacional. Obviamente hace falta ser más conscientes de que los gerentes de las empresas tienen que migrar a nuevas tecnologías y lo vamos a ver más adelante. Ahora quiero poner en reflexión una segunda lámina que les traje. Por favor, Edilberto, ¿me puede poner la imagen, por favor? Esta. Las compañías en el mundo, todo gira alrededor del consumidor final, del usuario, del cliente. Y aquí hay dos preguntas que quiero poner en este panel. ¿Qué tanto conocemos nuestro cliente en el transporte, en nuestro modelo empresarial? ¿Y qué tan conectada está la organización con el cliente? Porque en la medida que todos seamos conscientes de que ese usuario que usa los diferentes sistemas de transporte, llámese intermunicipal, mixto, especial, urbano, ¿sí? Las compañías que gerencian esos modelos obviamente tienen que estar muy cerca de ese consumidor. Entonces aquí hay dos preguntas importantes, es ¿qué tanto lo conocemos? Lo hablábamos ayer, ¿qué tanta información hay alrededor de nuestro consumidor para que nuestro modelo empresarial fluya bien y qué tanto en la empresa
las diferentes áreas están conectadas con eso. Les dejo la pregunta. Yo diría que ¿qué tanto conocemos a nuestro cliente? Yo la complementaría, doctor Mario, con la siguiente: ¿qué tan cerca estamos de nuestros clientes? Realmente lo que uno aprende de las distintas modalidades, inclusive el transporte aéreo, que tiene que ser un modelo para imitar, es que hay que estar cerquita de los clientes. Y es que están acostumbrados los transportadores a esperar que el cliente llegue a la terminal, nos compre, se monte en su bus y llegue como pueda, y después se baje y chao, adiós. ¿Ustedes saben qué está ocurriendo en el transporte aéreo? Conocen mi nombre, los veces que vuelo, el día de mi cumpleaños, si viajo con la familia, y ahora con las cámaras inteligentes también me identifican si ese soy yo, porque las cámaras también ya no son las cámaras que conocimos, son las cámaras inteligentes que identifican si este es Álvaro Molina o Pedro Pérez. Entonces, ¿qué tan cerca estamos de él? No, estamos esperando que nos llegue. Mire, las empresas de transporte intermunicipal han perdido por muchos años la posibilidad de conocer a todos sus clientes. Y es que se debería tener una gigantesca base de datos, que hoy es fácil manejarla a través de los sistemas de Big Data y de minería de datos, poderla manejar para resolver problemas concretos. No lo hacen. Cada vez que se llene un bus, no en el momento que esté lleno el bus, como escuchaba yo a alguien ayer decir, le estamos preguntando cuál es su correo y demás, porque el que escribe mal el correo. Nadie escribe mejor el correo que uno mismo. O sea, hay que conocer el cliente antes, tenerle todo completo. Yo no he visto la primera promoción, si lo aéreo cada rato está diciendo, venga aquí, le damos el descuento, le damos unos descuentos, le damos una promoción, le hacemos esto, le damos unos bonos, le tenemos el plan por puntos, lo llevamos, le damos un descuento de tarifa del 50%, ¿qué quiere que hagamos? Aquí lo tenemos que poder llevar, no al terminal, porque eso es una incomodidad, lo podemos llevar de la puerta de su casa a través de los sistemas, digamos como Uber o como Cabify o como las aplicaciones que se están desarrollando y que cada vez llegan más, a llenar nuestros buses. Perfectamente se puede hacer. Son convenios que se pueden hacer, por eso decía yo, son modalidades complementarias. No puede ser que uno esté en un negocio y el otro esté en otro negocio. Entonces, eso es que tan cerca le tenemos su conectividad, le estamos informando qué tiempo va a hacer cuando llega a su destino, le estamos ayudando a de su destino llevarlo a la puerta de su casa o a su hotel. Son todas esas cosas que fácilmente se pueden estar, digamos, capturando. O sea, las herramientas tecnológicas que antes eran imposibles, ahora son posibles. ¿Recuerdan ustedes que cuando las abuelas querían descalificar porque una cosa era imposible, que decían, no, mijito, eso es como buscar una aguja en un pajar? Bueno, hoy a través de la tecnología, a través del algoritmo, es posible conseguir una aguja en un pajar. No es aprovechar entonces para conocer al cliente, para estar cerca del cliente, para saber qué es lo que quiere, no desaprovechar los recursos que tiene la tecnología, pero para eso se necesitan gerentes capacitados, personas que están conociendo de los desarrollos. Mire, hay una cosa que me extraña pues, después de tanto tiempo. Las empresas organizadas no tienen la estructura básica de una, organizadas en nuestro modelo actual, no tienen lo básico de una empresa bien organizada, que es un buen departamento financiero, un buen departamento de mercadeo, un buen departamento de ventas. Dígame cuántos de ustedes tienen un buen departamento de mercadeo y un buen departamento de ventas, y otro obligatorio hoy en día, al cual hay que dedicarle un porcentaje de las ventas, ni siquiera de las utilidades, un porcentaje de las ventas, se llama investigación y desarrollo. Esos muchachos millennials que tienen por ahí cerquita son los dueños del mundo. Esos muchachos de generación Z, que son los que vienen ahí atrás, son los dueños del mundo, no somos nosotros. Entonces, la reflexión es, y ojalá esto sirva,
porque es que venir a los congresos como estos, donde hay tanto recurso, tanto conocimiento, tanta experiencia, mire, la experiencia de Ana María ayer, en la conferencia desde el punto de vista normativo aquí del doctor Daniel, los demás conferencistas llevando luces, ese es el trabajo nuestro, llevarles luces, pero no luces para que se apaguen apenas se vayan de aquí, es para que lleguen a tomar decisiones, para que se vayan cuestionados, para que digan, oiga, hay unos locos que hablaron tal cosa, muestra qué estamos haciendo nosotros. Muy bien. Reunamos nuestras juntas. Muy bien, Álvaro, muchas gracias. Yo en la lámina les había puesto qué tan conectada está la organización con el cliente. Y hoy en día se habla de un concepto de la empresa consciente. Yo creo que en las organizaciones todos tenemos que ser conscientes en las diferentes áreas organizacionales de que el que trae el dinero a la compañía es ese consumidor, ese pasajero. Gracias, Doc. Yo, una vez más, muy en línea con lo que dice el doctor Álvaro, yo le meto una serie de consideraciones adicionales. La primera es, y traigo a colación mi comentario un par de oportunidades de la exposición de ayer, el transporte es de las pocas actividades que es realmente transversal a todos los ciudadanos. La salud y la educación, yo creo que son las únicas tres que uno puede decir, nos pegan a todos, así no salga de la casa, nos pegan a todos. Si la pregunta es qué tanto conocemos del cliente, yo creo que la respuesta muy clara y directa es muy poco. Y lo conocen muy poco las empresas de transporte, a mi modo de ver, por varios motivos. El primero porque al ser transversal a toda una ciudadanía, a toda una población, y al llegar y saber la conclusión de que una de las bellezas del siglo XXI es darnos cuenta de la diversidad de pensamientos, de maneras de ser, de gustos, de necesidades y de nivel de prioridades de acuerdo al estado de la vida en que estemos, de acuerdo a la etapa de la vida en que estemos, de acuerdo. La respuesta, vuelvo y digo, es muy poco. Las empresas de transporte tradicionales en Colombia, no tradicionales, la gran mayoría no han cambiado su manera de operar, su manera de mercadear, su manera de vender, su manera de ofertar el servicio. Como lo decía Álvaro, ahora mire solamente lo que fue la migración del sistema del transporte aéreo frente a funciones de fidelización. Es algo muy parecido al tema que tocaba la doctora ayer de turismo. Es algo transversal y usted tiene que mirar, dependiendo de la población a la que le esté llegando, qué es lo que tiene. Y son peras y manzanas lo que quiere un grupo de personas a otra. Son peras y manzanas no solo por el estado de la vida en que esté, de la edad, sino por su aproximación laboral, por su necesidad familiar, por una serie de factores que dentro de los ejercicios de mercadeo y de estudio de mercado que una empresa seria debe hacer a la hora de saber cómo abordar a sus clientes, uno como usuario, uno como observador, uno como supervisor, no ve un ejercicio diferenciador en la manera como las empresas tratan de mostrar que tienen un valor agregado. ¿Qué hace una aerolínea sobre otra? Decir yo soy más bonito que el de al lado, yo soy más barato que el de al lado, yo soy más eficiente que el de al lado. Eso dentro de los esquemas tradicionales de mercadear una actividad, seguro hay muchos más innovadores. Y si a eso le metemos el componente que dice Álvaro, de realmente darle una inyección tecnológica a esos ejercicios, yo les digo algo, todas las empresas que tengan un tiempo de establecidas y operando en el mundo entero, una de sus obsesiones más grandes son los ejercicios de fidelización de su cliente. La persona, más allá del volumen que quiero tener, que por supuesto es parte de mi objetivo y mi atractivo, yo entre más personas tenga convencidas de que yo soy el mejor oferente en el mercado, pues mejor para mí. Y eso, muy respetuosamente, en el transporte de pasajeros es muy pocas veces es visto. Correcto. Yo creo que aquí también concluimos algo muy importante en el modelo empresarial del transporte, es que también las organizaciones se tienen que hacer una reingeniería en sus áreas. Tienen que tener una área comercial y mercadeo fuerte, tienen que tener un tema de tecnología fuerte también para que acompañe las nuevas tendencias en innovación y obviamente empezar a cambiar un poco al interior de las organizaciones todo el tema de innovación, que es a lo que voy a la siguiente lámina. Edilberto, si quiere me pasa a la siguiente lámina, por favor. Es innovación. La innovación es la clave del éxito en los nuevos modelos de gestión empresarial. Ejemplos hay por donde quiera, en Latinoamérica, en Europa, en Estados Unidos. Empresas que innovan ponen la empresa en las condiciones que tiene que ser para ser exitosas y tener crecimiento.
En el transporte nuestro en Colombia, yo creo que en los últimos años hemos visto ya casos de éxito de varias compañías que están innovando en el servicio, en la atención al pasajero. Hemos tenido varios ejemplos, pues obviamente Armando algo le pasó y no nos acompaña, pero hay ejemplos, por ejemplo, de la empresa de Armando y de otras empresas donde verdaderamente empezamos a innovar en el servicio a ese pasajero. Pero yo creo que hace falta mucho terreno. Entonces, el tercer tema, y quiero que sean concretos ustedes, cómo la innovación en el tema del transporte puede fortalecer el modelo empresarial nuestro. Pues bueno, comencemos por decir, o sea, ¿cuál es el imaginario que tenemos de lo que es innovación? ¿A qué nos referimos con innovación? Y lo leí, ahora no me acuerdo exactamente de quién, pues ya innovación es romper con lo establecido. Eso es, hay que romper con lo establecido. Y en materia de innovación, absolutamente necesario para el transporte, tienen los ejemplos ahí, porque les están cambiando el destino de su negocio. Está el desarrollo de Uber, que ya es un concepto no de transporte, porque Uber no es transporte, es un concepto completamente distinto y es un tema que tiene que ver con la logística fundamentalmente, es otro tema, por eso no lo han podido cerrar. La innovación implica, en el caso de los pasajeros, llevarlos de la puerta de su casa con todo lo que ha hecho nuestro Departamento de Investigación y Desarrollo, saber qué es lo que quiere nuestro cliente y cómo lo consentimos ahí, utilizando todos los temas de tecnología. Miren el tema de Uber, que lo he investigado por razón del oficio. Uber no es una empresa de transporte, lo ha insistido, es una empresa logística. Y aquí no ha llegado sino con un servicio, uno. Pero Uber tiene, y ha hecho ejercicios que han sido conocidos, tiene el Uber Black, que aquí pues nos usaron como transporte especial, que son los blancos, que es la lucha entre blancos y taxistas, que esa es una tarea que la tienen perdida los taxistas, porque yo no había visto otro negocio que hiciera tanto para que sus clientes se vayan. Uber hace lo contrario, pero Uber es el Uber Black, el Uber X, que es a través de los vehículos particulares, la esencia de Uber ha sido los vehículos particulares en todo el mundo. Aquí porque nos encontraron desorganizados con una modalidad de transporte especial desorganizada, pero viene el Uber Executive, viene el Uber Luxury. Entonces, pues el que quiere y el que tiene unos eventos aquí, que Ana María lo decía, vamos a tener unos eventos y tenemos 40 presidentes, no sé cuántos altos ejecutivos y no tenemos en qué moverlos. Álvaro, pero aquí el tema de Uber es vital, es tecnología, es innovación, pero yo también muevo la pregunta un poco también es a esa innovación dentro de nuestras empresas de transporte, porque Uber no es una empresa de transporte. Entonces, ¿cómo podemos complementar ese punto, Daniel, del tema de la innovación y cómo puede eso mejorar el modelo empresarial nuestro? Ok, la pregunta inicial de qué tanto se innova, pues la primera respuesta es poco. ¿Qué se puede hacer para innovar? Mire, yo creo que va muy en relación y va totalmente conectado con la pregunta anterior. ¿Qué tanto conozco a mi cliente? ¿Qué tanto conozco al cliente y qué necesito hacer en materia de innovación? La innovación no es un fin, la innovación es un medio, es la manera de yo llegar a mi fin último, que es maximizar mis utilidades, maximizar mi beneficio, prestar un buen servicio en materia de calidad, bueno, además principios del transporte. ¿Qué es lo que se puede hacer en materia de innovación? Primero, yo creo que una estructuración de manejo de riesgos, digámoslo desde el punto de vista operativo. Sé, y por favor alguien que piense lo contrario, alce la mano. Lo que golpea en la estructura de costos de las empresas, los imprevistos operativos que hay es enorme. Y esos imprevistos normalmente se dan porque no soy lo suficientemente riguroso en el manejo de mi matriz de riesgos. Ustedes tienen un riesgo en vía, lo que pasa es que como es tan constante e intrínseco a la naturaleza de la actividad, no se toma como algo constante. Pero por ejemplo el tiempo de respuesta a un accidente, el tiempo de respuesta a una problemática mecánica, todas esas son cosas que tienen incidencia sobre el usuario. Todas son cosas que ese tiempo de espera o molestias generadas en el ejercicio del viaje es lo que me llevan a mí como usuario después tomar una decisión si vuelvo a tomar un servicio de esa empresa o no. Yo le creo muchísimo, doctor Lozano, a la supervisión digital, a la supervisión
logística, llamémoslo así. Estoy de acuerdo que ya estamos, que el transporte debe verse ya más como una labor logística que como una labor transportadora, de movilizar a una persona o mercancía. Yo estoy muy de acuerdo con ese concepto, pero ese concepto tiene que venir de la mano con un tema que yo sé que parezco dando vueltas sobre lo mismo, pero un tema de supervisión. Tiene que haber una supervisión, más allá de que el Estado tenga la facultad de supervisarme, yo tengo que ser muy eficiente a la hora de yo autorregularme, de autovigilarme, de hacerme unos ejercicios veedores, de saber cómo estoy operando en vía. Además, 1, 2, el comportamiento de mis conductores yo creo que es tal vez el mayor reflejo de cuál es la política de la empresa de transporte de pasajeros. Eso es algo que yo sé que ustedes lo oyen en estos escenarios todo el día, que es algo muy constante en estas conversaciones, pero creo que nunca se va a poder decir suficiente. El comportamiento del conductor, al igual que el estado visual y mecánico del vehículo, es la primera y mejor carta de presentación que una empresa de transporte tiene para con el Estado, para con sus posibles clientes o demás. La mejor manera de hacer ejercicios de supervisión y veros es a través de una innovación tecnológica, pero una innovación tecnológica en ese sentido, no solo de vigilancia, también de capacitación, también de acompañamiento, y que de verdad haya en el momento, eso decía un empresario que vi ayer, pero no veo hoy acá, que decía en el momento donde los conductores se sientan como esas oficinas donde uno sabe que son totalmente abiertas, que sabe que el jefe está allá al fondo, ese día cambia el transporte también, porque saben que todos nos estamos cuidando a todos, todos nos estamos vigilando, y creo que se puede dar un paso bastante interesante en casi que una nueva etapa del servicio a prestar. Muchas gracias, Daniel. Mira, hasta el momento hemos hablado de 3 temas importantes. ¿Por qué los gerentes no cuestionan su negocio? Tienen que retarse gerencialmente, ¿sí? Tienen que mirar las cosas con otra óptica. Segundo, hemos hablado del tema de innovación. Y tercero, hemos hablado de qué tanto nosotros conocemos a ese pasajero que viaja con nosotros, de estar muy de cerca de ese consumidor. Pero también ustedes hablaban un poco sobre las organizaciones tienen que estar preparadas para tener un modelo empresarial que esté afrontando los cambios futuros. El mundo se está moviendo de una manera tremendamente rápida, la innovación, si no nos ponemos las pilas, nos va a comer, ¿sí? Y tenemos que cambiar. Las organizaciones al interior tienen que cambiar. Y eso me pone en la última diapositiva que les traje, Edilberto, por favor, que es en el modelo corporativo, la última, esa. ¿Cuál es el rol de las juntas directivas en las empresas en estos modelos empresariales de transporte? Yo creo que históricamente, pues todas las compañías que están acá, en la mayoría que tienen juntas directivas son juntas directivas de familia. Algunas han migrado a tener un esquema diferente donde los miembros de junta sean familias y otros miembros independientes. Eso es una nueva tendencia que tiene. Entonces yo creo que la estrategia de una compañía a través del direccionamiento de una junta directiva tiene que cambiar un poco ese modelo empresarial del transporte y tiene que ajustarse a las nuevas tendencias. Entonces esta es una última lámina para reflexionar un poco sobre cómo puede haber un direccionamiento estratégico diferente para que las empresas cambien su modelo empresarial actual. Cuando se habla de la junta directiva necesariamente tiene que irse a todo lo que hay en torno a la gobernabilidad de las empresas. Ese es un tema que es clave y en eso tienen que asesorarse más, o sea, tienen que abrir mucho más las puertas. Si bien la experiencia que han acumulado las empresas en muchísimos años es muy importante, es clave en el desarrollo del negocio, muchísimo más importante es tener una junta directiva que sirva, que oriente. Y la junta directiva no puede orientar, es decir, como cuando llego a junta directiva en la casa, que la que manda es mi mujer. Allá llega, lo que se hizo, así, en mi casa se hace lo que yo obedezco, decimos nosotros. Entonces, no, ahí no, en la junta directiva tenemos que conformar juntas directivas que realmente estén con gente capacitada. Nuestra experiencia, obvio, de toda la vida, claro, fundamental, pero más la experiencia de personas con conocimientos en áreas que necesita la empresa y que son absolutamente necesarias para poder interactuar con el gerente capacitado, con el nuevo gerente, que aspiramos sea un mensaje, poder actuar y poder tomar esas determinaciones en esa nueva estructura de la gerencia. Eso es fundamental, pensar en los esquemas de gobernabilidad de la empresa con talentos desde la junta directiva, aprovechar la experiencia y hacia una nueva gerencia del transporte de pasajeros. Muchas gracias, Álvaro.
Daniel. Otra vez muy en línea con Álvaro, que pues, me encanta que haya además como reciprocidad en el pensamiento. Yo le adiciono una serie de cosas. Yo también creo que esto es un tema de gobernabilidad, pero yo lo divido en diferentes empresas. Aquí les ruego el favor, me tengan paciencia. Yo fui supervisor y vi ambas caras de la moneda en esto. Las empresas tradicionales, anónimas, limitadas a esas de alcance familiar, donde la junta directiva es una junta directiva que se conoce y viene trabajando hace tanto tiempo, digamos que me quedo exactamente en la posición del doctor Álvaro, opino igual y creo que ese es el ejercicio que hay que hacer. Yo aquí lo que le adicionaría, doctor Lozano, es el tema de las cooperativas de transporte o las de, digamos, una gobernabilidad democrática mucho más amplia y mucho más colectiva. ¿Por qué me menciono esto? Primero porque, además, quise que me refrendara el doctor Lozano cuáles son las cooperativas que están adscritas a la ANDI. Por Dios, son fácilmente las mejores o las mejores cooperativas del país, entonces no me sirve tanto para el ejemplo. Les quiero decir algo desde ya, el mayor problema que tiene el transporte en Colombia como una colectividad, como un todo, son el comportamiento de las cooperativas de transporte. Esto es algo que lo dicen en todos los niveles y todos los escenarios de todas las entidades del sector. Es la mayor problemática que tiene Colombia, y la problemática es tal cual la que dice Álvaro, es de gobernabilidad, total 100% de gobernabilidad. ¿Qué es lo que pasa? Hay primero en muchos casos una cierta actitud un poco dictatorial o un poco posesiva por parte de lo que es un grupo administrativo en un momento dado, entonces la rotación de esa administración y de esa gerencia es muy complejo. ¿Por qué lo traigo a colación? Porque si la pregunta es ¿qué tan importante es una junta directiva? Pues la pregunta es, si es una cooperativa, ¿qué tanto debe rotar esa junta? Que ya no se llama junta directiva, pero tiene la misma función decisoria. ¿Por qué traigo a colación todo este tema, doctor Lozano? Porque eso tiene unas implicaciones en el servicio final enormes. Ustedes todos saben, y a muchos de ustedes viajan a sectores del país donde saben que la rotación dentro del flujo de las rutas es constante. En el Bajo Cauca ustedes tienen que determinar más o menos cuándo sale una ruta, a qué horarios sí, a qué horarios no. Ustedes saben muy bien que ustedes eligen qué vía y el gerente prácticamente es el que elige para dónde va un carro. Uno de los problemas más grandes que tienen los entes territoriales es ese, que ponen quejas y denuncias de decirle es que a estas personas sí les manda el viaje que es más rentable y a nosotros nos está mandando unos viajes que son menos rentables. Y esa es la queja constante de conductores ante los entes de control, sean del orden nacional o territorial. Entonces, la junta directiva, como decía Álvaro, es un tema de gobernabilidad, pero tiene un más allá que es muy delicado y es realmente mirar cuál es la posición de ese gerente. El gerente en transporte, muchas veces damos por hecho que sabe su trabajo porque lo lleva haciendo 30 o 40 años y primero, mire que tocamos las preguntas anteriores, primero ese gerente no está innovando, segundo ese gerente no está llevando la empresa, digamos, a esa nueva versión de la empresa que quiere ser. Tercero, el gerente no está haciendo el diagnóstico de para dónde voy y de dónde vengo, porque estoy metido en mi zona de confort, porque vengo teniendo el mismo cierre financiero que tuve el año pasado. Primer grandísimo error de un gerente, si le fue igual que el año pasado, créame que le fue mal. No siempre le tiene que ir mejor que el año pasado, que las externalidades y demás cosas no lo dejen es otra cosa. Las juntas directivas, un último punto que me parece muy relevante, las juntas directivas son muy laxas en el transporte, en las empresas de transporte. Están pendientes de un tema del comportamiento del gerente como tal, más allá del objetivo final de la empresa, y es que sea un freno y un contrapeso a las decisiones o que también obligue una serie de decisiones necesarias para la empresa. Correcto, me parece que hemos llegado como a una sintonía en los 4 temas. Me están diciendo que ya estamos justos en el tiempo porque la agenda está apretada, pero daría espacio a 2 preguntas del público que quiera hacerle a los panelistas sobre este tema del modelo empresarial de transporte. Entonces, bienvenidas algunas preguntas que quieran hacerle a Álvaro, a Daniel o a mí. Allá hay una pregunta del caballero. Gracias. Bueno, buenos días. Buenos días. Mi nombre es Anderson Quiseno, soy asesor empresarial e investigador de la Universidad Autónoma Latinoamericana en Medellín y la Universidad Nacional también sede de Medellín y la Universidad Autónoma de México. No es una pregunta, será más una reflexión acerca de los temas que se han tratado en el Congreso y con respecto al último que tocaron.
Y quisiera conocer de ustedes la posición, porque ahorita en México y aquí en Colombia llevamos dos investigaciones bastante fuertes sobre el tema del caciquismo en el transporte y los factores de calidad en el transporte, vistos desde tres aristas. Una es del gobierno, otra es de los transportadores y otra es de los usuarios del servicio. Y eso ha creado un mundo de universos alrededor de 3 diferentes soles. En ese asunto del caciquismo de transporte, pues hemos visto en México y en Colombia que pues se mueven bastantes ideales particulares dentro del sector transporte que atrancan quizás todos estos elementos de innovación y desarrollo de la economía del transporte. Y frente al tema de los factores de calidad, nos encontramos con datos bastante fuertes de cómo perciben los usuarios del transporte a los administradores de la empresa de transporte, a los conductores de la empresa de transporte y al gobierno que administra esa regulación en materia de transporte. Y desde el punto de vista de los empresarios, pues también encontramos otro fenómeno de percepción muy distinto frente a los usuarios del transporte y frente al gobierno. Pero básicamente la reflexión es, si quieren opinar algo sobre ella, es que en el país es fuertemente castigado el usuario del transporte, tanto por parte del gobierno como por parte del empresario. ¿En qué sentido? En el sentido de los factores de calidad. Yo aquí le doy la palabra a Daniel, sí, para que responda de pronto o complemente esa reflexión de Anderson. Pero de todas maneras sí quisiera que lo llevaran y que lo analizaran. Y si tienen la oportunidad, y de pronto se los puedo compartir, es el tema del caciquismo del transporte. O sea, esos temas de los caciques en transporte, de las influencias que hay sobre el usuario del servicio y esa influencia que hay directamente sobre los factores de calidad del servicio. Gracias. Ok, gracias. Mire que tantos años en este sector es la primera vez que me hace una pregunta de estas, me gusta mucho, me parece súper relevante, a punto y vale la pena hablar de todos estos temas en estos escenarios. Pasa algo muy particular, es una condición latinoamericana, esto nos pasa en todos los países de Latinoamérica y es que no sé decirlo si triste, acertado, normal, sé que es histórico, pero fíjese que en estos países las actividades que tienen un alcance netamente público, que son transversales a todas las personas, muchas veces son de propiedad de particulares. En Colombia la salud se volvió un tema que debería ser totalmente democratizado y es un tema que es privado y que tiene a hoy una connotación más comercial que un fin social, pareciera por lo menos a muchos. En el transporte el tema del cacicazgo, mire, yo creo que es inevitable, que es una realidad ubicada e identificada en Colombia, en México sé que es igual, pero no solo en Colombia y México, yo creo que de México para abajo. Es raro el país que no tenga ese dinamismo. Chile creo que es una medio excepción, pero más por lo que ha sido la creación de ciertas normas que ha hecho que los gremios se vuelvan versiones supra de las empresas oferentes del servicio. Pero es una realidad continental. Que está mal, yo creo que depende de cuál sea el resultado. El transporte aéreo, que es una de mis pasiones además también, es igual, es operado por unos grupos económicos. Hace unos años en Colombia era como un cacicazgo también, pero de transporte aéreo, y yo creo que depende de la manera en que usted aborde la actividad. Si usted realmente busca un ejercicio de innovación, de mejoramiento del servicio, de cumplirle con esas expectativas que el público tiene de lo que usted está ofertando, sea público, sea privado, sea mixto, lo oferta una familia, lo oferta una colectividad, lo oferta una cooperativa, yo no creo que haga daño como tal. No soy del pensar que esas de las cosas que nos diferencian como modelos como el venezolano o modelos económicos de esa magnitud, yo creo que no, y yo nunca lo he visto como algo negativo. Okay. ¿Qué es negativo de esto? Y es mi conclusión con esto, doctor Lozano, el resultado de las preguntas anteriores. Si esa manera de hacer las cosas, sí, que es que mi abuelo era el dueño y mi papá era el dueño y yo soy el dueño y por eso entonces yo no voy a cambiar porque la empresa ha sido así y nos ha ido bien, ahí sí tiene un problema. Si aquí hay una inyección de innovación, de estar mirando cuál es el reflejo de las exigencias de la ciudadanía, de mi usuario, y hay innovación dentro de las empresas, como pasa en muchas áreas en varias empresas de transporte y en muchas otras áreas de otras actividades transportadoras, yo creo que no es algo tan delicado como se ha tratado de ver. Muchas gracias, Daniel. Me queda
1 minuto 58. Le voy a dar la palabra aquí a mi amigo Rodrigo Pinzón para que nos haga la última pregunta de este panel. Rodrigo, con este pues. Sí, yo estoy en forma, sí. Bueno, muy buenos días. Un pequeño comentario a lo que están tocando ustedes. ¿Es cacicazgo o es liderazgo? Y hago mi pregunta. Doctor Daniel, en su perspectiva ya del lado de los particulares, ¿cómo hacemos para que el Estado entienda que no atacando a los formales no ayuda a los informales a ser más formales? Es decir, hoy en día en ese liderazgo o cacicazgo que llaman, lo que normalmente pasa es que todo el mundo empieza a llenar de quejas, y los entes de control se preocupan es por atacar a los que están tratando de liderar algo y dejan suelto a aquellos que están haciendo la informalidad dentro de la misma formalidad o la informalidad dentro de la informalidad, ¿sí? Y se ha convertido eso en una constante aquí. En su charla ayer lo manifestaba. Estamos siendo ilegales, porque usted ya no llama que es informal, sino que somos ilegales, ¿sí? Pero el ataque es al formal porque no hay normas que ataquen al informal, y el país se dedicó en eso, y lo estamos viviendo también en Cuba, que están simplemente legalizando a los informales, mandándole mensaje a los formales, oiga, es mejor ser informal en este país. 30 segundos para responder. A ver, gracias, Rodrigo. Doctor Rodrigo, sí, es un escenario, yo creo que es de las realidades más tristes legislativas y operativas en el ejercicio de supervisión del país. Sí, señor, tiene toda la razón. Yo el llamado que hago es ese pequeñísimo. Estos son los escenarios para que ustedes empiecen a exigirle a los senadores, a los representantes, decirle, dejen la pendejada y por favor reglamenten el régimen sancionatorio del sector. Es incluir a esos actores. La otra respuesta que le doy de que usted hacía de por qué, porque los directivos de estas entidades lo que quieren es mostrar resultados, y los resultados no salen con coger 2 o 3 ilegales que nadie conoce. Los resultados saben de cara a las empresas que tienen un reflejo y que la gente puede identificar. Eso es muy desafortunado y estoy totalmente de acuerdo con su comentario, doctor Rodrigo. Muchas gracias. Yo quisiera redondear… Tengo el tiempo en el límite, Álvaro, Ya. por favor concretemos. Un tema muy referido a los temas de calidad y algo referido a lo que decía aquí el doctor Daniel. Mire, los gerentes tienen que dejar de andar persiguiendo tanta normativa. Ustedes pierden los tiempos en los congresos hablando de la norma, del inciso, del código, del artículo, de todas esas cuestiones y esperando que papá gobierno les resuelva el problema. Ese no es. El tema realmente importante es ¿qué es lo que están haciendo ustedes? Y respecto de la calidad, mire, se hace investigación de mercados, una investigación que diga los resultados de una encuesta de cara al consumidor. ¿Qué está pensando el consumidor? La imagen, ¿qué imagen tiene el consumidor? ¿Qué imagen tienen sus clientes de su empresa? ¿Qué es lo que está pensando el consumidor? ¿Cuál es la opinión del consumidor? Si es que hacia él no nos debemos a las normas, nos debemos a… Mire, Uber, Airbnb, todas las aplicaciones entraron al mercado mundial sin normas, prestando servicio, prestando calidad, con imaginación. Ahora, hay unas cuestiones que tienen que ver directamente con la presentación, con el coche, con los servicios a bordo, con la cantidad de cosas y demás. Eso sí, eso va a dar temas de calidad, pero por favor, salgamos del tema, pensemos más en el negocio, hagamos más investigación de mercado, estemos más cerca al consumidor, veamos cuál es la verdadera, la esencia, el core del negocio. Muchas gracias a Álvaro Molina, Daniel Ortega, y gracias a ustedes por esta participación en este panel. Muy amables.